Malena, desde Río Colorado. Ah, Male, qué bueno. Qué bueno, desde Río Colorado le mando un beso grande. Cuídate mucho que están fuertes los virus que circulan. No sé si contradice tanto, te digo antes de irme a la nota, porque hablamos con un representante de cooperativa, ¿sí? Por ahí el productor más pequeño sí siente más fuerte esa presión positiva y tiene coherencia con lo que decía Germán, ¿no? Que los que más tienen son los que menos aportan en la República Argentina. Pero me agendo, si querés, indagamos un poco más en eso próximamente. Gracias, oyentes. Hoy los invité a que hablen en el 11 32 000 530, porque les decía, estamos haciendo este programa desde Santa Rosa de la Pampa, así que los escuchamos mejor. Y me voy a saludar a Washington Uranga, periodista, docente, investigador, porque hizo una publicación en Página 12 sobre un tema que nos interesa mucho, que es uno de los temas que tenemos que pensar y repensar, que es la baja participación en las elecciones que se vienen registrando en las que se dieron en las provincias, ¿no? Lo venimos siguiendo y en Buenos Aires también. La desconexión entre la política y la ciudadanía. ¿Cómo estás, Washington? Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por la llamada. Bueno, ¿qué tema este? Es muy preocupante la baja participación, las más bajas desde el retorno de la democracia. Sí, yo creo que es uno de los temas, me parece que es uno de los temas claves, por lo menos en la elección que se viene, en la elección provincial, pero también lo puede ser en las legislativas nacionales. Y de la misma manera que se hacen encuestas, a mí me pareció que valía la pena entrevistar sin ninguna, tampoco el resultado de eso no tiene una certeza estadística, pero me pareció que valía la pena entrevistar a los curas a los sacerdotes, y también católicos y algunos ministros religiosos que están trabajando en los sectores populares, que conviven con los sectores populares, sobre todo en los barrios del Gran Buenos Aires. Sí. Y una de las preguntas era, bueno, ¿y cuál es la preocupación o cuál es el sentir frente a las elecciones? Y casi unánimemente la respuesta ha sido: las elecciones no están en la agenda de las personas, las preocupaciones tienen que ver con la vida cotidiana, y hay una disociación entre la dirigencia o la agenda de la dirigencia política y la agenda de la gente que todos los días se preocupa de su vida, de cómo llega a fin de mes, de cómo consigue para sobrevivir. Y me parece que este es un tema muy complicado porque habla de que no hay preocupación por la política, que la política no enamora, dicen algunos, y esto sí se puede reflejar incluso en una apatía que no es buena en términos democráticos, sino buena en términos ciudadanos. Claro, ahora te escucho y reflexiono, ¿no? Porque en su momento los libertarios, Javier Milei y todo ese equipo de campaña y demás, leyeron bien lo que estaba pasando, que era la decepción que tenía gran parte del electorado con lo que había sido una propuesta para que los trabajadores se recuperen, que era la del Frente de Todos, por supuesto, con Alberto Fernández como presidente. No cumplió, hubo una gran decepción, hubo un gran enojo y lo capitalizaron muy bien con el uso de la motosierra y todo ese programa de extrema derecha que propusieron. Ahora, ¿quién hace hoy la lectura de lo que está sucediendo con esos sectores que se sienten lejanos a la política y que no tienen ganas de ir a votar? Es decir, ¿la oposición está leyendo lo que pasa? ¿Alguien lee lo que pasa? A mí me da la impresión de que no, me da la impresión de que incluso las discusiones son, y también repito lo que me decían en las entrevistas que hice, ¿no? Sí. O sea, a ver, hay discusiones sobre nombres, pero no hay proyectos y no hay propuestas concretas que le indiquen que la gente que le va a cambiar la vida. Y algunos me decían, bueno, es posible, no es posible, se nota, me decían, que empieza a haber rechazo a las políticas del gobierno. Pero a renglón seguido me advertían, ojo, pero eso no significa la distancia o la crítica al gobierno no significa que los que están comenzando a desencantarse vayan a salir a votar al peronismo, no, más bien claro. Se retraen de la participación.
Me parece que esto tiene que ser una alerta para la dirigencia. Para mí, otros me decían, bueno, no hay política en el territorio. Yo digo, ¿cómo se traduce eso? Y me dice, bueno, no están funcionando las antiguas unidades básicas, no hay espacios de participación, no hay espacios de discusión y sobre todo no hay presencia de la dirigencia en el territorio, en los barrios, en los municipios. Esto puede revertirse, y sí puede revertirse porque todavía hay un tiempo, pero está claro que hoy esa situación está planteada. Claro. Sí, hay una discusión ahí con respecto a las redes, ¿no? Las redes virtuales, Claro. se le reclama mucho al campo popular que no sabe utilizar estas nuevas tecnologías y estos nuevos lenguajes y que de alguna manera así logró instalarse, también con los medios tradicionales, así logran instalarse los libertarios. Pero sería un gran error abandonar esas redes tradicionales, que es la calle, ¿no? La militancia, justamente, el barrio. Sí, porque vos sabés que, por lo menos lo pienso también a partir de mi experiencia, en este caso como investigador en temas políticos, sociales, comunicacionales. Yo digo, las redes son un territorio, pero que se puedan, las redes digitales son un territorio que hay que visitar, que hay que ver, que hay que analizar. Pero no es verdad que eso ocupe la totalidad del interés de las personas. Hay una historia, es decir, las redes sociales son muy anteriores a las redes digitales. En todo caso, lo que tendríamos que pensar es que hay una digitalización de las redes y eso modifica incluso los modos de conocimiento y los modos de hacer política, pero no para desplazar totalmente. No es cierto que ni los más jóvenes en los sectores populares vivan informados exclusivamente por las redes. Hay una información por las redes. ¿Han abandonado los medios tradicionales? Sí, pero también hay una cuestión muy clara que es la vida cotidiana es una fuente de información, es una fuente de datos, es una manera de vincularidad y por supuesto es una manera de hacer política. Totalmente. Te cierro con una más. Estamos escuchando a Washington Uranga, que justamente publicó un artículo con respecto a lo que está sucediendo, este desencanto que hace que muchos no se movilicen a votar. Formosa creo que fue uno de los que mejores números tuvo de participación, si bien fue más baja con respecto a otros, tuvo números aceptables. ¿Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con ese entusiasmo del que estamos hablando, con esa cercanía de la política con el territorio? Me parece que sí, me parece que es otro escenario y esa es la otro que tenemos que mirar. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires no es el país. Es decir, este país afortunadamente, gracias a Dios, tiene diversidades y pensarlo como una unidad y incluso como un solo sentido de lo político, un solo territorio de lo político. No, este es un país diverso donde cada territorio cada situación tiene su particularidad. Me parece que eso hay que pensarlo porque si no además seguimos armando la construcción política desde Buenos Aires hablando de federalismo y en realidad negándolo en la práctica, ¿no? Totalmente, sí, un clásico. Washington, gracias por recibirnos, interesante escucharte siempre. No, gracias a ustedes, abrazo muy grande. Chao. Hasta luego. Estamos escuchando a periodista, docente, investigador Washington Uranga, que justamente publicó un artículo sobre las bajas participación en las elecciones y esta desconexión tan evidente entre la política y la ciudadanía. Tenemos una tanda. ¿Dónde está Yair Cibel? Me preguntan todos acá. ¿Dónde está Yair Cibel? ¿Dónde está vos? Me siguen preguntando algunos que se ve que se sumaron hace un rato. Todo eso te lo voy a contar, ¿sabes cuándo? Después de la tanda, así que quédate. Somos